Les pido que abran la Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es un versículo muy conocido. Algunos no tienen ni siquiera necesidad de abrir la Biblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Voy a leer la palabra. Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero que cierre sus ojos y con sus manos en alto diga conmigo: Padre Santo, esta noche te pido que hables a mi corazón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, alumbra los ojos de mi entendimiento, ilumíname para comprender la palabra que hoy traes a mi vida. En Cristo Jesús, amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aprendas ese versículo, pero sobre todo aplique ese versículo. Amén. El mensaje de esta noche, damas y caballeros, se llama Cristo vive en mí. Levante su mano conmigo y diga: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Dos ancianos estaban conversando en el parque, y mientras conversaban, al frente de ellos pasó un joven. Y cuando el joven pasó, uno de los ancianos dijo: ese muchacho que va allá, se nota que estuvo en el ejército. El otro anciano le pregunta: ¿y por qué dices eso? Entonces responde: por su manera de caminar, que lo delata. Damas y caballeros, cuando yo pienso en esto, digo para mis adentros: qué bueno sería que cuando la gente lo vea a usted, entonces digan: esa persona que va allá se nota que es cristiano, porque su manera de vivir lo delata. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque su manera de vivir lo delata. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Los Gálatas son aquellos cristianos que vivían en la ciudad de Galacia. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, a través de unas palabras maravillosas, Pablo le expresa a los Gálatas el compromiso tan profundo que él tenía con Cristo Jesús. Pablo le dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estas palabras, mis queridos hermanos, nos permiten comprender el nivel de compromiso tan alto que el apóstol Pablo tenía con Jesucristo. Le pregunto esta noche: ¿cómo es tu nivel de compromiso con Jesucristo? ¿Es alto? ¿Es medio? ¿O es bajo? ¿Cómo es tu nivel de compromiso con el Señor? Respóndeme esta otra pregunta: ¿qué
¿qué cosas te impiden hoy fortalecer, levantar tu compromiso con Cristo? ¿Qué cosas te impiden? Quiero que pienses en eso por un momento. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, a mi juicio, se divide en tres partes. ¿En cuántas partes se divide? En tres partes. La primera parte es: con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda parte es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la tercera parte es: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esas tres partes de este versículo apuntan a lo mismo, pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, la primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esas palabras nos hablan, damas y caballeros, de crucificar los deseos carnales. Diga conmigo: crucificar los deseos carnales. ¿Qué es eso, pastor? Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, escuche lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cada vez que yo leo ese versículo me preocupo, porque el apóstol Pablo afirma que si usted es de Cristo, usted crucificó, es decir, usted le dio muerte a sus pasiones y a sus deseos carnales. Y me preocupa porque si en usted y en mí aún hay deseos carnales que no estamos sometiendo a la voluntad de Dios, entonces me pregunto si en verdad soy de Cristo. Si alguno entre nosotros dice: yo soy de Cristo, pero hay pasiones y deseos carnales que no ha crucificado, le tengo una noticia esta noche. Míreme acá: usted no es de Cristo. Diga conmigo: ay, ay, ay. Mire que está a su lado, dígale: si ve, yo le dije. Yo le dije. Pastor, eso quiere decir que en la iglesia hay cristianos que no son de Cristo. Pero claro, en la iglesia hay muchos cristianos que se dicen cristianos porque van a la iglesia cristiana, pero no son de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo me imagino que esta noche alguno de ustedes se va a ir a la casa preocupado, reflexionando en esto. Y si en verdad alguien se va preocupado para la casa, yo le agradezco mucho, porque eso pretendo, que usted esta noche se vaya preocupado, que usted esta noche se vaya atormentado pensando: ¿yo soy de Cristo o no soy de Cristo? Si tú eres de Cristo, entonces has crucificado la carne con tus pasiones y deseos. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice más adelante que los que son de Cristo han crucificado. Ahí encontramos las dos palabras: crucificado. Entonces la primera parte nos habla de crucificar los deseos carnales. Mire que está a su lado, dígale: crucifique sus deseos carnales. Crucifíquelos. Ahora, los deseos carnales siempre los vas a sentir, porque los deseos carnales también van de la mano con las tentaciones. Pero el problema no es que tú sientas deseos carnales. Mírame aquí. El problema es que no te abstengas de los deseos carnales. Deseos carnales siempre vas a sentir, te lo aseguro. ¿Por qué, pastor? Porque tú no eres de porcelana, ni tampoco eres de madera. Toca al que está a tu lado, tócalo. Mira,
Mira de lo que es tu hermano, de carne, que siente. Entonces deseos carnales siempre vas a tener, pero eso no es un problema. El problema es que no te abstengas de los deseos carnales. El problema es que no crucifiques esos deseos carnales. El problema es que no les digas a esos deseos carnales no. Ese es el problema. Pregunto, ¿creen ustedes que yo tengo deseos carnales? Antes de que responda, miren esta cara de santidad que tengo. ¿En verdad ustedes creen que yo tengo deseos carnales? Piénsenlo bien. Por supuesto. Podría decirles que yo tengo más deseos carnales que muchos de ustedes, pero que el problema no es exactamente ese. Bueno, eso es un problema, pero el verdadero problema es que no me abstenga, es que no le diga no a esos deseos carnales. Porque el llamado que el Señor me hace es a crucificar, a decirle a esos deseos carnales no. Le voy a traducir esos deseos carnales. Esas ganas de beber, esas ganas de tirar vicio, esas ganas de hacer cosas indebidas, esas ganas de cometer inmoralidad sexual. Esos son deseos carnales que usted va a sentir muchas veces, pero que usted debe decirles no. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Levante su mano conmigo y diga no a los deseos carnales. Es así. Recuerdo que un pastor dijo en la iglesia: hermanos, hagamos a un lado la carne. Y una viejita respondió: pastor, pero los huevos están muy caros. Y el pastor dijo: no, hermana, yo hablo de la carne pecaminosa. Y la viejita dijo: ah, menos mal, porque yo de esa no compro. Bueno, aplica. No compre carne pecaminosa. Haga a un lado la carne pecaminosa. Mira el que está a su lado de nuevo y dígale: haga a un lado la carne pecaminosa. Segunda parte. Segunda parte. La segunda parte dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra yo está hablando de el ego. Diga conmigo, ego. Y el ego, en otras palabras, el ego es un problema en el ser humano, porque el ego se infla, porque el ego, en otros términos, se le conoce como el orgullo. Y el orgullo, damas y caballeros, siempre es un problema en el ser humano. Ahora Pablo dice: ya no vivo yo, es decir, ya no vive en mí el ego. El ego fue quitado, el yo fue destronado de mi vida, y ahora Cristo se sentó en el trono de mi ser. Lo que está diciendo eso, en otras palabras, es que usted y yo debemos eliminar los sentimientos negativos. Diga conmigo: hay que eliminar los sentimientos negativos. Mire, los sentimientos negativos, como la soberbia, como la altivez, la vanagloria, como la obstinación, como la arrogancia, como el orgullo, como el odio, como el rencor, como la amargura, la prepotencia, el resentimiento, esos sentimientos negativos son fortalecidos por el ego. Cuando en su vida no vive Cristo, sino que vive su propio yo. Ese yo, ese orgullo se alimenta, se fortalece de tal manera que alienta estos sentimientos negativos de los que les hablo. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. O volvemos a empezar. Estamos bien. Entonces, cuando Pablo dice: ya no vivo yo, está diciendo: mire, ya no vive el ego en mí, el orgullo en mí, el yo en mí fue destronado, ahora vive Cristo. Eso significa, hermanos, que cuando Cristo vive en usted, entonces de su vida fueron desarraigados los sentimientos negativos, como el orgullo, el rencor, la prepotencia, la soberbia, la altivez, la amargura, el rencor.
Y como Cristo es el que vive en usted, ahora Cristo trae todos sus principios y valores, como el amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, el gozo, la fe, la bondad. De ahí que si esta noche hay una persona aquí rencorosa, si esta noche me escucha alguna mujer o un hombre que tiene odio en su corazón, te tengo una noticia: Cristo no está en ti. Si dejas que el rencor haga nido en tu corazón y se quede morando en tu vida, ese rencor, fortalecido por el ego, desplazó a Cristo de tu corazón. No digo que no sientas odio o que no sientas rencor. Claro, hay situaciones de la vida que me permiten o que me llevan a sentir rabia, rencor, resentimiento, amargura. Pero el problema no es que lo sienta, el problema es que eso se quede en mí. Porque si eso se queda en mí, entonces eso desplaza a Cristo fuera de mi vida. Por eso si hay personas aquí que hace años guardan un rencor, un odio, no quieren perdonar, están llenos de orgullo, de prepotencia, de soberbia, tengo que decirte, hermano, que probablemente Cristo no está reinando en tu vida. Porque si lo estuviera, entonces el ego, el orgullo y todos esos sentimientos negativos serían desplazados. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Así es. Dijo alguien: el orgullo es como el mal aliento. Todos saben quién lo tiene, menos el que lo tiene. Así es el orgullo. Usted cree que no es orgulloso, pero los demás saben si usted es orgulloso o no. Cuando dije eso, más de uno hizo que es que y otros es que dígame, tengo. Y el otro, no tiene. Dice Pablo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive el orgullo, el ego en mi vida. Y como no vive el ego, entonces tampoco reinan ni se amañan en mí los deseos negativos. Ahora vive Cristo, y Cristo trae todos sus valores, todos sus principios: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Todo eso viene a mi vida cuando Cristo vive en mí. Amén. Y la tercera parte dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra versión traduce la palabra carne como cuerpo. Ahí, en esa parte, la carne no está hablando de la carne pecaminosa, sino que en este caso está hablando del cuerpo. Es decir, que Pablo dice: lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe de Jesucristo. Ahora, otra versión dice: lo que ahora hago con este cuerpo, lo hago en la fe de Jesucristo. Y esta tercera parte entonces nos habla de cambiar las malas acciones. Diga conmigo: cambiar las malas acciones. Cambiar las malas acciones. O sea, cambiar lo que usted hace con el cuerpo. Si antes con su cuerpo usted tenía malas acciones, usted tenía malos hábitos, usted hacía malas cosas, ahora que Cristo vive en usted, usted va a cambiar las acciones de ese cuerpo. Usted va a cambiar lo que hace con este cuerpo mortal. Va a comenzar a hacer cosas buenas. Mire que está a su lado, dígale: cambie las cosas malas de su vida. Cámbielas. Cambie las cosas malas de su vida. Eso es muy importante. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 que Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que la Biblia nos está invitando a no vivir para nosotros, sino a vivir para Cristo. Levante su mano conmigo y diga: yo debo vivir
para Cristo. Eso suena brillante, suena emocionante, suena bonito. El problema es que en muchos casos no es verdad. Yo debo vivir para Cristo, ese es el llamado. La pregunta es si usted está viviendo realmente para Cristo. Y la reflexión que usted debe hacerse, hermanos, es que realmente vale la pena vivir para Cristo. Hermanos, aquí en esta iglesia no estamos jugando al cristiano, ni estamos jugando al evangélico que va los sábados a la iglesia a cantar y a saltar. Aquí no estamos jugando. O el que está jugando, levante la mano y nos tomamos una foto con él ahora todos. Vea, el que juega a ser cristiano. No estamos jugando a eso. Estamos realmente comprometiéndonos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia nos llama a dejar de vivir para nosotros y vivir para Jesús. Entonces Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que hago en este cuerpo, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo hago creyendo en Jesús. Ahora lo hago para Cristo. Yo no sé qué es lo que usted hace con su cuerpo, pero si usted está haciendo cosas malas con su cuerpo, con su vida, hoy quiero invitarle a que cambie esas cosas malas y comience a hacer cosas buenas para glorificar y honrar a Cristo. ¿Cuántos lo reciben? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que en alguna ocasión hubo una pareja de cristianos que tenían hijos. Uno de sus hijos era muy rebelde, y para el padre solucionar la rebeldía de su hijo, lo llevó a hablar con el pastor. Parece que los niños no solo le tienen respeto al pastor, sino que en algunos casos le tienen como miedo. Ok, el niño llegó a la oficina del pastor y el pastor sentó al niño en la silla. El niño estaba aterrorizado. Para colmo de males, el pastor comenzó a darle ronda y enseguida le preguntó: ¿dónde está Dios? El niño no supo responder. El pastor lo miró de frente y le dijo: ¿dónde está Dios? Y el niño entró en shock. Y el pastor abrió sus ojos y le levantó la voz diciendo: ¿dónde está Dios? El niño salió corriendo de la oficina, se encontró con la hermanita y le dijo: hermana, estamos en problemas. Parece que Dios se perdió y nos están echando la culpa a nosotros dos. Cuando usted hace cosas buenas, usted vive tranquilo. Cuando usted hace cosas malas, usted vive preocupado. No haga cosas malas. Cambie las cosas malas que está haciendo y comience a hacer cosas buenas. ¿Por qué razón, pastor? Le voy a dar una sola razón, aunque hay muchas. Usted debe hacer cosas buenas porque usted es cristiano. ¿Amén o no? Ja. Más verdad que eso no puede haber. ¿Por qué debe hacer cosas buenas usted? Porque usted es cristiano. Y como cristiano, el Señor me está viendo y yo debo glorificarlo a Él. Por esa razón. Eso es muy importante. Contaba en una vigilia que cada vez que yo voy a un lugar nuevo donde no me conocen, lo primero que hago es presentarme como cristiano. Lo segundo es decir que soy pastor. Y lo tercero es anunciar que soy casado, para que las filisteas incircuncisas de corazón no se acerquen a mí con malas intenciones. Pero cada vez que confieso que soy cristiano, que soy pastor, que soy casado, eso me ayuda. Me ayuda porque entonces me obliga a dar buen testimonio. Me obliga a dar buen ejemplo. Me obliga a no hacer cosas malas. Digo esto porque yo sé, no me va a levantar la mano aquí para que no se bandere de esa manera, pero yo sé que hay cristianos que si van a un lugar donde no los conoce, se quedan calladitos y no mencionan que son cristianos, porque si mencionan que son cristianos, se les daña el parche. Y eso no es correcto, porque usted debe hacer cosas buenas
aquí donde lo conocen y en cualquier parte del mundo donde no tienen ni idea de quién es usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cambie las cosas malas. Entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. 1. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 2. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 3. Esas 3 partes del versículo nos hablan entonces: 1, de crucificar los deseos carnales. 2, de eliminar los sentimientos negativos. Y 3, de cambiar las cosas malas. Si en verdad Cristo vive en ti, eso significa que en tu vida es eliminado los deseos carnales, los sentimientos negativos y las malas acciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? La evidencia de que Cristo vive en ti es que los deseos carnales fueron crucificados, es que los sentimientos negativos fueron eliminados, y es que las malas acciones fueron cambiadas. Amén. Si Cristo vive en ti. Yo te invito para que te comprometas con esta palabra. Yo te invito para que aumentes, fortalezcas y levantes tu compromiso con Cristo Jesús. Quiero invitarte para eso. Y voy terminando con esto. Un niño se acercó a su papá y le preguntó: papi, ¿el diablo es más fuerte que yo? Y el papá, un poco triste, le respondió: hijo, sí, lamento decirlo, pero el diablo es más fuerte que tú. Y el niño se fue triste. Pero unos segundos después regresó y con expectativa le preguntó al papá: papi, ¿y el diablo es más fuerte que tú? Y el papá, con aires de frustración, le dijo: hijo mío, lamento decirlo, pero sí, el diablo es más fuerte que yo. El niño se fue todavía más frustrado, pero al rato regresó y le preguntó al papá: papá, ¿y el diablo es más fuerte que Jesús? Y entonces el papá, sonriendo, le dijo: hijo, el diablo no es más fuerte que Jesús, porque Jesús es invencible. Entonces el niño manifestó una gran sonrisa y el papá le preguntó: ¿por qué sonríes? Y el niño dijo: porque si Jesús es invencible, entonces ya no le tengo miedo al diablo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que sepas que Jesús es el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que venció al diablo cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Padre. Si ese Rey de reyes ahora vive en tu corazón, no te preocupes por nada. No te preocupes ni por tus problemas, ni por tus necesidades, ni por tus crisis, ni por tus dificultades. El Rey del universo que vive en tu corazón, que habita dentro de ti, Él se va a encargar de todo lo que te pase, de todo lo que te haga falta y de todo lo que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si Cristo vive en ti, entonces serás salvo. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Escúchame. Si Cristo vive en ti, serás salvo. Si Jesús vive en ti, serás sano. Si Jesús vive en ti, serás más que vencedor. Si Jesús vive en ti, serás victorioso. Si Jesús vive en ti, serás una persona feliz. Quiero invitarte para que permitas que Jesús viva en tu corazón. Pero para que Jesús viva en tu corazón, mi hermano, quiero decirte esta noche que es necesario que tu nivel de compromiso con Él suba un poco más. El compromiso que hoy tienes con el Señor no es suficiente. Necesitas avanzar un poco más en ese compromiso. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Damas y caballeros, este es un compromiso real con Cristo que tuvo el apóstol Pablo. Pero
pero también es un compromiso real al que tú y yo tenemos que llegar. Es un compromiso real con Jesús al que tú y yo debemos anhelar. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén.